Buenas, buenas. Esto lo estamos grabando el 7 de agosto a las 9:35 de la noche porque nos gusta grabar de noche. Un gusto saludarles y primero que todo, pues darle la bienvenida a María Lucía Arias Núñez, ¿verdad? Que es la invitada de esta conversación. Esto va a ser una conversación. Y también a Ana Cris, pero bueno, vamos en orden. Muchas gracias, Lucía. ¿Cómo le va? Hola, muy bien, por dicha. Muchísimas gracias por la invitación a este bello canal. Nunca había Muchas aparecido tanto gracias. en YouTube, pero me encanta. Y no, de verdad que contenta de que me tomen también en cuenta para conversar sobre todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que son súper importantes en la realidad nacional. Correcto, ya vamos a decir cuál es el tema. Ana Cris, ¿cómo está? Vea, hace menos de 24 horas estábamos grabando Convergencia, ¿verdad? Entonces, Sí. siento Salud. como que fue hace un ratito. ¿Cómo Ah, está, Ana sí, ya Cris? es familiar. Saludos a todos, bendiciones por estar acá. Siempre es un gusto. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cuál es el tema que nos trae el día de hoy a esta conversación? Porque la idea es que fluya como conversación, ¿ok? Hace, ¿qué? Hace 4 días más o menos, a inicios de esta semana, el lunes, salió publicada una entrevista que le hicieron a Lucía en Impact Channel, donde Lucía se refiere al Frente Amplio específicamente y pues yo replico un fragmento aquí en el canal de las declaraciones de Lucía, donde dice que el Frente Amplio es el partido más peligroso. Evidentemente es un fragmento, pero lo interesante sería como detallar más en el fondo de esa opinión, ¿verdad? Entonces, por eso es que citamos a Lucía por aquí. ¿Qué le parece? Y súper bien. Ok. Este, Voy a intentar ser no tan controversialmente funable, pero igual, y no, ustedes saben que mi línea va muy directa y muy controversial, entonces, de ahí, no, hay que darle. Ok, ok. Sí, aquí aclarar algo importante. Y hace unos minutos estábamos en un live del TikTok de Ana Cris, donde estaba Lucía también. Yo hice un comentario, lo voy a repetir acá. Es importante escuchar las voces de la juventud, conocer cómo piensa la juventud, independientemente si estamos de acuerdo o no. ¿Ok? Son procesos de formación, opiniones en formación. Y Lucía tiene 19, 20 años y en este momento Lucía tiene más información que Ana Cris y yo a la misma edad. A la misma edad. Entonces, es importante saber cómo piensa. Y evidentemente es la opinión de Lucía y es respetable completamente. Pero, Lucía, yo quisiera, antes de entrar de lleno en ese tema, hacerle una pregunta como para allanar la cancha. ¿Por Ujú. qué? Porque en redes mucho se dice, muchos no sé, pero hay algunas personas que Algunos. relacionan a Lucía Arias o al movimiento de la otra juventud o al movimiento disidentes también al que del que usted forma parte, ¿verdad? Con específicamente el Partido Nueva República, porque hay como una similitud en su enfoque, en sus ideologías, en su forma de pensar. Me gustaría preguntarle directamente, ¿ustedes están con Nueva República? ¿Cuál es la posición suya? ¿Cuál es la posición de la otra juventud? ¿Cuál es la posición de disidentes? No sé en qué otros grupos está, pero digamos, comenzando por esos ámbitos, como para dejar eso claro. Ok, yo a pesar de verdad de que yo tengo mis principios y tengo muy claro mis creencias, yo en este momento no creo que haya un partido político que a mí me represente. No olvidemos aquí que yo soy libertaria, ¿verdad? Entonces yo tengo unas creencias con respecto a la política fiscal que son de menos impuestos y asimismo en la política social soy un poquito más conservadora, jamás voy a posicionarme a favor de los argumentos progresistas. Entonces, yo de mi parte no milito en ningún partido político, no pretendo militar tampoco en ningún partido político y de parte de la otra juventud tampoco. Realmente nace como un movimiento partidario, más no apolítico, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay que tomar posiciones y hay que dar criterios, pero siempre desde los lados, bueno, siempre desde un ámbito y un punto de vista bastante imparcial, ¿verdad? Ser imparcial no implica no tener principios. Hay un enredo ahí
porque no significa que nosotros seamos de centro, porque no lo somos. Probablemente hay chicos no republicanos, social cristianos, conservadores, liberales, libertarios, y todo eso está bien. Obviamente nosotros vamos a preservar la manera en la que pensamos. Sin embargo, eso no nos suena directamente a un partido político. O sea, yo creo que yo tengo autonomía suficiente para decir, yo no pertenezco a ninguno. De hecho, la otra juventud está en proceso de inscripción como una asociación en el ámbito legal, entonces no se puede tener una afiliación partidaria, evidentemente, y el voluntariado de disidentes que me mencionas es un voluntariado pro vida, hasta donde yo tengo claro, también es un voluntariado, no tiene ningún tipo de afiliación partidaria. Sin embargo, ciertos diputados son los que le han dado más énfasis a la causa pro vida, no porque ellos militen en el partido, digamos, no porque los disidentes militen directamente en la República, sino porque han sido los únicos diputados que han defendido abiertamente la causa pro vida. Si el oficialismo, ¿verdad? Por ejemplo, se hubiera pronunciado bastante con respecto a la causa pro vida, probablemente hubiéramos hecho más colaboraciones con ellos, pero como se ha manejado así, es la realidad de las cosas, no significa que estén con un partido político. Yo creo que se pierde mucho la esencia poniéndose banderas y poniéndose una pegabanderas, porque al fin y al cabo la idea es crecer figuras jóvenes, ¿verdad? Con criterio propio, que si uno los ve o no los reconozca sin necesidad de andar pegando gritos y banderas. O sea, se pierde mucho. Entonces, no, yo no le milito a ningún partido político. Obviamente tengo afinidad con algunas cosas de ciertos, ¿verdad? Yo te podría decir que, por ejemplo, a mí me agradan algunas creencias de nueva generación, el oficialismo, la unidad, inclusive Nueva República, pero eso no me hace militante. Eso es muy, muy importante separarlo aquí. De hecho, yo no trabajo para ninguno ahorita. Ok. Entonces, yo decía apartarme de la Asamblea Legislativa por el momento. Ahorita estoy manejándome con el tema de los artículos nada más. Pero sí, para esos rumores de que eh, estoy en partidos políticos, no. Obviamente tengo mis creencias. Ahorita, de hecho, ni siquiera sé por quién voy a votar. Estoy valorándolo muy bien porque al fin y al cabo yo sé que si yo llego a decir por quién voy a votar, voy a llegar a influenciar el voto de alguno. Entonces, me he mantenido un poquito más neutral y partidaria en ese lado, pero sí, todo bien, ¿no? Yo no soy fabricista ni jaguar ni nada, digamos. O sea, apoyo las ideas, pero no los partidos. Hay un Así. porcentaje de la población que está en esa línea o en ese entorno como, digámosle, gris, o sea, que no es ni blanco ni negro, ¿verdad? Ujú. Y es totalmente respetable, pero sí tenía que hacer la pregunta directa como para allanar esa cancha y aclarar un poco. Y en todo caso, pues vamos a hablar de otro tema, pero como han habido algunas publicaciones que van y que vienen a lo largo de los últimos meses, pues como para dejar eso claro. Tema Ujú. cerrado entonces, listo, muchas Listo. gracias. Antes de hablar del video propiamente, donde usted emite su opinión sobre el Frente Amplio, Ana Cris, ¿usted qué fue lo que percibió en el momento que usted vio ese video, donde Lucía habla sobre el Frente Amplio y lo califica como el partido más peligroso? Peligroso. Bueno, yo considero que es un pensamiento muy imparcial, que ella hace un análisis eh, de una ideología que debe ser valorada, ¿verdad? Ella hace un pensamiento muy, muy neuronal, ¿verdad? Y por cierto, en el live estábamos tratando de hablar y poniendo en perspectiva con el tema de las ideologías, de una ideología o de una persona que siguiera esa ideología, cómo lo vería de forma transparente, ¿verdad? Porque Lucía hace un análisis de varias cosas, ¿verdad? No solamente de la ideología en sí, sino cómo escogen a los candidatos en específico, ¿verdad? Cómo participan, inclusive estuvimos hablando, por ejemplo, de la convención interna, ella también habla en el video de la convención interna y de los famosos cientos de personas que participaron en esa convención. Y por cierto que en redes sociales también le están pidiendo al partido que ojalá nos aportaran la cantidad de personas que supuestamente habían participado en esa convención interna. Entonces, también el análisis de dónde provienen esos candidatos que apoyan, qué experiencia tienen, inclusive la profesión que tienen, todo esto por ir en favor de una ideología que también persigue el Frente Amplio, que sea más transparente. Yo creo que todos lo que estamos buscando, y a través de eso lo veo muy, muy claro, Lucía, es perseguir una mejor calidad de candidatos.
una mejor calidad de ideología en sí. Sobre todo porque la transparencia no solamente se le pide a uno, se le pide a todos. Y yo creo que a eso es a lo que valoro el video de Lucía, que me pareció muy imparcial en ese sentido. Lucía, ¿qué, qué la motiva a usted para ser tan enfática cuando se refiere al Frente Amplio? Y cómo se da esa declaración? Me imagino, no he tenido la oportunidad de ver la entrevista completa de Impact Channel, pero ese fragmento es muy demoledor. Demoledor. Entonces, la pregunta es, ¿qué la motiva a ser usted tan... O sea, usted podría tener la libertad de ignorar al Frente Amplio, Ujú. pero usted decide ser vocal, fuerte, directa, ¿verdad? Enfática. Entonces, ¿qué la motiva? Primero, soy joven y yo Ujú. creo que casi que todos los jóvenes que hemos pasado por un entorno político nos han querido engatusar de parte del Frente Amplio con sus discursos hiperromantizados. Em, es muy interesante porque el Frente Amplio ve el mundo de cierta forma que, por ejemplo, no busca oportunidades para los pobres y busca que los pobres quieran salir de la pobreza, sino que estén contentos en la pobreza. Y eso me parece muy, muy interesante porque parten de premisas que son insostenibles a largo plazo, ¿verdad? Como la política fiscal y todo esto. Entonces, es muy interesante cómo estos discursos que cuando uno se pone, digamos, realmente a desglosarlos, son discursos insostenibles, son discursos que no entienden la realidad económica de este país, pero que suenan muy bonitos. Porque si a un Mm. joven le dicen, todos, bueno, o sea, los chicos deberían tener la oportunidad de todos salir adelante y redistribuyamos la riqueza y los hombres y las mujeres deberían ganar igual y tener las mismas oportunidades. Uno hasta dice, pues chicas, sí suena bonito, la verdad. Que todos sean felices y las banderas LGBT o luchemos por los niños palestinos con la bandera de Palestina y todo este, digamos, todo este conjunto de creencias que tienen como la defensa de la educación pública y todo este equiparamiento que tienen de parte de los sindicatos suena muy bonito y cuando un joven entra a la política o se involucra en la política, uno ve todo este montón de personas del sector público apoyándolos y uno dice, tal vez sí tiene la razón, ¿verdad? Hay un apoyo en masa que hace creer a la juventud que probablemente las ideas son correctas porque mucha gente las apoya o mucha gente con discursos bonitos los apoya. Lo mismo pasa también en foros de la ONU y ONGs internacionales, que al fin y al cabo repiten discursos que suenan muy, muy bonitos, pero son insostenibles a largo plazo. Entonces, por eso es que a mí me motiva principalmente hablar en contra de lo que está pasando en el Frente Amplio, porque no solo como joven, ¿verdad? Afecta, ya que uno está, bueno, coincide con estos activistas del Frente Amplio en espacios institucionales, estudiantiles y demás, sino que ellos ya se están organizando para perjudicar no solo a los jóvenes estudiantes de la U que ya votan, sino a los niños que están en el colegio y se están formando, ¿verdad? Académicamente. Porque de hecho, como le comentaban a Cris ahora en el live, eh, me salió un post de que ahora el Frente Amplio está haciendo una juventud para chiquillos de colegio, de secundaria. Y yo digo, ya esto, si no lo consideran adoctrinamiento, ya no sé qué es, ¿verdad? Es tomar chiquillos que no vienen con una formación correcta, que ya vienen sesgados del sistema educativo, porque el sistema educativo enaltecen a Figueres, me parece una ridiculez, todo está modificado, todo está súper escrito para favorecer cierto discurso eh, y, y tras de que vienen sin formarse, ahora les empiezan a meter ideas que genuinamente son malas. O sea, uno no puede leer el manifiesto comunista y tomárselo en serio. No existe, ¿verdad? Y parten de premisas que al fin y al cabo se les van a caer y es muy feo que intenten venir a engatusar a la gente joven que pronto va a votar y que ya en nuestros ambientes, por lo general, si hablamos sobre algo, se lo pasamos a nuestros amigos, ¿verdad? Eso suele pasar mucho. Si yo creo algo, así sea un par de tenis que me gusten, yo se los enseño a mis amigos. Y mis amigos muchas veces por presión social van a decir que sí, ¿verdad? Eso es muy importante. Y ahora imagínate ver a los amigos y que los amigos le pregunten a los papás que tal vez trabajan en el sector público y les den la razón, empiezan a crear esa red de militantes que al fin y al cabo termina perjudicando la realidad nacional de este país.
Yo quiero, primero, no lo mencioné, perdón, Lucía es estudiante de economía, ¿verdad? Está escribiendo artículos para el Mundo CR, Sí. tiene ¿cómo se dice? Como está dentro de un proyecto de formación de líderes De líderes en la políticos. universidad, correcto. Bueno, líderes, creo en general, Sí, ¿verdad? líderes en general, Y, Líderes. pero también una política apartidaria muy interesante de la cual forma esos liderazgos que, eh, como les repito, es apartidaria, entonces lo que está haciendo es formando conceptos, objetivos, no sé, y estados. también en la universidad donde está, en la universidad donde está con una beca a raíz de un proyecto de liderazgo, ¿verdad? Sí. Que ella consiguió. Entonces, bueno, consiguió, no, se lo ganó, en realidad, o Sí, sea, a pulso. Y esto también, pues, la convierte en una persona que tiene, todos tenemos la autoridad personal para poder emitir nuestra opinión, pero le da, pues, unas características adicionales. Em, Ujú. y también quiero decir algo importante. Si alguien, alguna otra representación joven, por ejemplo, de la izquierda, del Frente Amplio, quisiera formar parte de un espacio así, encantado de la vida. Obviamente, es una conversación en la que vamos a tratar de fundamentar, ¿verdad? Las cosas. Yo tengo una pregunta cortita. Cuando usted habla de romantizados, de que hay un discurso muy romantizado, ¿a qué se refiere? Que siempre la izquierda cuando vende el discurso socialista, no importa si lo vende desde la socialdemocracia o el socialismo, socialismo democrático, como le quieran poner para que suene más bonito, por lo general parte de premisas económicamente insostenibles y por ende, ¿verdad? Muchas veces súper autoritarias. Digamos, estamos hablando de que, por ejemplo, acá la gente de izquierda lo que idolatra son líderes autoritarios. Estamos hablando que el Frente Amplio actualmente con el tema de una asesora que ahora es candidata a diputada segundo lugar por San José, ella fue invitada por el régimen, ¿verdad? Entonces, eh, ellos se escudan mucho en esta habladita de democracia y demás, también inclusión y cuotas o agendas, ¿verdad? Que las cuotas son cuando exigen como cierta cantidad mínima de mujeres o ahora también es por apariencia física, el tema de las agendas, ¿verdad? También, o sea, que por ejemplo ahora las películas tienen que tener como cierta, digamos, una persona de color, una mujer, una persona con sobrepeso, y ahí va la lista. Todo este tipo de cosas se venden como algo muy bonito porque lo venden como, mira, la chiquita morenita no tiene una princesa que la representara en Disney. Entonces debemos darles oportunidad para que se represente. Termina perjudicando las historias, ¿verdad? Y se pierde muchísimo la idea por la que iba. Entonces, se empieza a romantizar, se empieza a idealizar lo que debería ser eh, un discurso que tal vez no es sostenible a largo plazo. O sea, llenar de impuestos a la gente no es sostenible y no es inclusivo, ¿verdad? Entonces, eso es súper, súper importante porque al fin y al cabo lo hacen en nombre de la gente y los pobres y la justicia social, pero la justicia social no existe. La justicia social no existe, el mundo se mueve por meritocracia. El que tiene comida en el plato, el que tiene comida en el plato, ¿verdad? En la mesa, es el que trabajó y esa es la realidad. Uno no puede andar por ahí, ¿verdad? Rogándole al Estado para que a uno le dé dinero por el que no trabajó. Entonces, eso es muy, muy complejo y suena muy bonito. Y suena muy bonito el discurso, ¿verdad? De que todos merecemos lo mismo, pero me recuerdo cuando vi una explicación hace mucho tiempo que era, creo que era una serie de niños que decía, es que, ¿por qué hay países donde un médico gana lo mismo que un chofer de bus? ¿Verdad? Empieza a cuestionarse mucho este tema de la meritocracia y demás, y aunque suena muy bonito, uno dice, sí, todos deberían ganar igual, todos deberían de hacer lo que les gusta y tener un salario parecido y salir adelante, eh, no es, simplemente no es sostenible, es una ridiculez pensar que alguien que, por ejemplo, es médico gana lo mismo que un chofer de bus. No La, por el tema que, no por el tema de que los trabajos no valgan, porque probablemente el chofer de bus
se esfuerza en su trabajo, al igual que el médico, El médico. pero no Eso no ha vale lo ganado. mismo. Un médico salvavidas, un chofer de bus asegura que llegues bien a tu destino, ¿verdad? Entonces, son distintos pesos y La eso es Ujú. muy importante mencionarlo ahí. Lucía, la meritocracia corresponde al salario o al pago o lo que le corresponde a cada profesional. ¿Mm? Sí. Y con ese estado existencialista, ¿qué pensás vos? Porque muchas veces se maneja ese concepto. A mí no me gusta el Estado asistencialista ni paternalista, no me gusta esa creencia que el Estado le tiene que resolver a uno la vida. Yo creo que si uno tiene que depender del Estado es porque uno no está viendo más allá. O sea, los costarricenses sí somos costarricenses y le debemos una gran parte a Costa Rica, pero al mismo tiempo somos ciudadanos del mundo, ¿verdad? Nosotros no podemos andar rogando al Estado de que nos esté resolviendo la vida. Hay casos en los que sí está bien, digamos, que haya ahí un apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, una familia que tiene una situación ahí complicada, que no sé, el papá, que era el fuente de ingreso, fallece, le pasa algo, entonces reciben ese apoyo para que la familia pueda salir adelante. Yo no tengo problema con eso, no tengo problema más allá de la educación pública con respecto, o sea, la idea de la educación pública no me parece mal, la forma en la que se ejecuta me parece terrible y casi todas las instituciones son iguales. O sea, la caja nace, ¿verdad?, de la idea de que deberían proporcionarle el sistema de salud a todo el mundo, pero la caja es un seguro social, seguro, hasta ahí, ¿verdad? Entonces se empieza a modificar mucho. Yo entiendo que obviamente todo va evolucionando con el tiempo, pero se pierde mucho la esencia de las cosas. Reciben un presupuesto altísimo y al fin y al cabo no terminan haciendo lo que deberían hacer. Entonces, Eh, sí, ujú. el tema del Estado paternalista no me gusta, digamos, el Estado asistencialista tampoco. Yo creo que el tico debería aspirar a que sí, el Estado está ahí, si me pasa algo grave, tal vez pueda recibir una ayuda por ahí, que tampoco es del todo, porque si alguien se queda sin trabajo no es que reciba una gran ayuda por ahí, pero di, la verdad es que esa mentalidad de depender del Estado no me gusta para nada. No. Yo nada más quiero subrayar la persona a la que se refiere Lucía, que fue invitada para las elecciones de Venezuela, donde hubo fraude electoral, porque así se llama, fraude electoral, y perpetuó a Nicolás Maduro ahí en el poder. eh, Esa persona que fue invitada por el ente electoral venezolano se llama Vianey Mora. No sé en qué condiciones la invitaron, pero la invitaron, o sea, la invitó el gobierno de Venezuela Ujú. y esa es asesora de Rocío Alfaro Molina, diputada del Frente Amplio. ¿Y por qué lo digo con nombre y apellidos? Y soy enfático en eso, porque a mí personalmente me da, no voy a decir miedo, pero no me hace sentir cómodo una persona que esté en alguna posición importante a nivel legislativo, en este caso, que piense que lo que hace Nicolás Maduro en Venezuela está bien. Eso a mí me deja pensando muy profundamente con matices de jaqueca, ¿ok? Y no sé si Y es por ahí, bueno, díganos, Cris. no, que lo que quiero agregarles es que actualmente, hoy precisamente que estábamos grabando en el live, nos hacían la salvedad que inclusive a Nicolás Maduro le habían aumentado la recompensa, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos. Entonces, Nicolás todo, Maduro es un criminal. Para sí, Estados Unidos es un entonces, criminal y un líder ajá. narco. Y, ajá, bueno, ese es otro tema, pero recordarle a los costarricenses que la cantidad de personas que pasaron por acá, ¿verdad? Ya hubieron unas grandes oleadas de venezolanos, inclusive ya muchos van hacia abajo, entonces no es que lo estamos imaginando o que nosotros estamos en contra de, porque sí, por eso es tan importante las ideologías y hacia dónde van los gobiernos, porque esos son responsables inclusive por la educación, la alimentación de toda una generación. Y yo es por eso que le quiero repreguntar o realizarle nuevamente la pregunta a Lucía. Con base en lo que ha dicho, le vuelvo a preguntar, ¿por qué el Frente Amplio es el partido más peligroso? Entendiendo que de repente los muchachos, los jóvenes puedan identificar que
¿Qué podría realmente ser productivo para el país y qué no? ¿En qué sentido para usted es peligroso? A mí me preocupa principalmente el tema del discurso y la idealización de ideas sumamente, ¿verdad? Peligrosas como los líderes autoritarios. Me preocupa que desmerita completamente cualquier idea disidente. Ellos no cuestionan, ellos están en su burbuja y cualquiera que no opine igual que ellos son fascistas. ¿Qué es Que una tienen idea disidente? Como para aclarar eso. Ujú. literalmente cualquier cosa que no sea socialista, anda el pañuelo pro aborto, ¿verdad? De las banderas de Palestina y no haya estado de acuerdo en algún momento con partidos como Vanguardia Popular. O sea, Ok, realmente, entonces una idea disidente es una idea diferente a la Diferente o socialista contraria. comunista, digamos. sí, Lucía, claro. Lucía, cuando usted ha intercambiado opiniones con Mm. ellos tienen algún nivel de aceptación, de flexibilidad, escuchan o se mantienen erguidos en su posición. Sí, ¿Cómo apertura. funciona? Sí, tienen apertura, exacto. Cuando me agarré con la FEUR, de hecho, que ellos son los más No neutrales, habló, se agarró. me agarré. Ah, ok. Cuando me agarré con la FEUR, no me dejaron ni hablar, dijeron que les estaba faltando el respeto. No les dije ni una sola palabra y ahí andaba ese bicho raro diciendo, em, creo que se está faltando el respeto. Y no me dejaban hablar y me decían que me iban a apagar el micrófono y decían al final como, pero se lo apagué 3 veces y no sé qué. Al final fueron como 5 veces. Con esa gente no se puede hablar. O sea, yo no conozco nadie del Frente Amplio que me haya dado la razón en algún momento. Inclusive fue muy interesante cuando pasó el pleito este de la FEUR, que yo estaba en la reunión. A mí me llegaban mensajes de gente de Vanguardia Popular, inclusive, ¿verdad? Que son más radicales que el Frente Amplio, y me decían, Lucía, yo soy súper rojo, pero la verdad es que estoy de acuerdo con usted en esto. Y yo decía, no puede ser posible. O sea, sé de más el comunista rojo que quiere deshacer el Estado para darle todo el poder al proletariado que al socialista que quiere engordar el Estado, ¿verdad? Con sus ideas. Y me parece muy interesante porque ellos hablan muchísimo del tema de la inclusión, la igualdad, la libertad de expresión, la democracia y ese tipo de cosas. Y al fin y al cabo, cuando ellos están ocupando espacios públicos, uno no puede hablar de democracia, uno no puede hablar de nada más que no sea los discursos que ellos promueven, ¿verdad? De hecho, también una vez tuve un pleitecillo ahí porque volviendo a una de las ideas que ellos propagan mucho, que es el tema de Palestina, uno de mis profes de humanidades, con quien de hecho me agarré como en Facebook como ayer, fatal, ese maecillo está obsesionado con nosotros. Él es experto, él dice ser experto en Medio Oriente, él es historiador. Entonces, él era el expositor de un conversatorio pro Palestina que se iba a dar en la universidad. Yo estoy en los grupos de la U, bueno, en la UCR, ¿verdad? También. Mm. Entonces, mandan la invitación y yo lo primero que pregunto es, hola, yo tengo una pregunta. Muy bien su conversatorio, todo bien. Si van a hacer uno pro Israel, ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijeron? dime, empezaron a atacar, sionista, amante de matar a los niños, genocida, y yo no sé si vos tenés que cambiar esto, ¿verdad, Richard? No sé, perdón, no sé, tenés que banear las palabras, pero, o sea, es muy heavy, es muy, Ah, muy ok, duro. ok, ok. Sí, Ujú. Lucía se refiere a que de repente YouTube, YouTube eh, se sí, pone sí, progre. no, 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 sino que hay ciertas palabras Hay que palabras. YouTube por ahí sanciona, pero no, no, lo vamos a dejar tal cual, vamos a ver ¿Qué Ok, qué pasa? pasa, ¿verdad? ¿Qué decide YouTube? El algoritmo propio de YouTube, pero ahí de repente, haciéndole una pequeña pausa, Lucía, es que las personas tienen la libertad de pensar y de tomar un bando, incluso, que yo propiamente, personalmente no estoy de acuerdo mucho de tomar bandos radicales, pero uno tiene la libertad de decir, ok, voy con Israel o voy con Palestina o no voy con ninguno, ¿verdad? O 50-50 incluso. Exacto. Ok, sin embargo, el punto no es tanto eso.
es el imponer una idea al otro lado, el Sí. decirle a la otra persona, no solamente usted está equivocado, yo lo puedo pensar, ¿ok? Puedo pensar que está equivocado porque yo pienso distinto, ¿ok? Pero decirle, usted está equivocado y tiene que pensar esto porque de lo contrario usted es esto, esto y esto. Ese Sí. es el punto donde está el término que usó Ana Cris de apertura. Ujú. Sí. Al Pareciera fin. que Dale, dale. complejo. No, no, que qué complejo, que digamos no exista ese equilibrio para escuchar la otra parte, ¿verdad? Sobre todo en el tema de Israel y Palestina. Lo digo porque voy a decirlo, que tengo que decirlo. Siempre este tema de poner en las curules banderas que no sean la de Costa Rica, para mí ha sido un tema que no sé qué pensás vos, Lucía. Quiero saber tu opinión ahora que estamos hablando de todo un poco, porque vieras que, no sé, en ciertas bancadas se ponen una bandera que no es ni siquiera la de Costa Rica. Pues pueden tener la bandera de Costa Rica, pero no comprendo yo eso. Sí, es interesante. Vieras que yo en lo personal no lo haría, o sea, yo no pondría una bandera de Israel, a pesar de que yo tengo ciertas creencias, ¿verdad? Hay otros símbolos que sí pondría en una curul, por ejemplo, sí tendría mi pañuelito pro vida, que es muy importante para mí, ¿verdad? Yo sí creo mucho eso, entonces yo tendría mi pañuelito porque Ujú. representa causas justas y causas que también son del país. No veo mal, por ejemplo, creo que ahorita Eli tiene un letrero de como un niño desaparecido o algo así. Ese tipo de cosas no me parecen del todo mal, ¿verdad? Porque es como una manifestación y todo. Yo entiendo que él sigue el judaísmo, todo eso lo entiendo perfectamente, entonces todo bien. Pero ese tema de las banderas a mí sí me parece una ridiculez. O sea, es que es como que yo llegue al plenario con una gorra de Make America Great Again de Trump. O sea, es que yo no soy americana porque ellos andan banderas palestinas y ni siquiera son de allá. Me parece muy raro y me parece que de todo lo que pueden elegir para em, tal vez cuestionar o manifestarse, ¿verdad? A favor del pueblo palestino, poner una bandera palestina pierde completamente la idea, completamente. Podrían poner cualquier otra cosa que no sea eso. Pero Aquí, bueno, no sé, me parece muy raro. de repente, también hacer otro paréntesis, porque creo que a veces el tema de Israel y Palestina y todo eso como que se simplifica demasiado, ¿verdad? Y Se eso, factoriza sí, demasiado, ¿verdad? Para decir, sí, es esto o esto y punto. Cuando se ve la historia de todo el conflicto, que no vamos a entrar a hablar de eso, Ujú. ¿verdad? Cuando se ve la historia del conflicto, es algo sumamente enredado lo que ha pasado. Y hasta uno se pone a pensar, esas poblaciones que viven ahorita ahí son víctimas de malas decisiones tomadas hace muchos años Sí. y sin entrar en ningún bando. Pero, pero de repente, trayendo un poquito más el tema al motivo que nos trae aquí, ¿verdad? Que fue el video que Lucía. hizo Lucía. No, lo que Lucía dijo en Sí, la Ujú. entrevista con Impact Channel. Son 3 minutos y pico, pero que desgrana o da la oportunidad de desgranar muchos temas. Em, ¿Qué piensa usted sobre la visión de tipo económico, por ejemplo, que maneja el Frente Amplio? Usted ha tocado un poco el tema ahorita con impuestos y todo eso, pero esa idea económica que va ligada a la visión o a la ideología de que todos deberíamos ganar igual y ese tipo de cosas, no hablan de que tenemos que esforzarnos igual, sino que tenemos que ganar igual. ¿Qué piensa usted de eso? Me parece terrible. Dejan de lado completamente la meritocracia. Es una palabra demasiado importante para mí. Es que de verdad en el mundo real se ocupa la meritocracia. Defina qué es Em, meritocracia, por favor. Que yo soy que como el cada marco quien, teórico de la conversación. ay, que sí. cada quien reciba por lo que trabajó, básicamente. Cada quien obtiene la recompensa por la que se esforzó. No, realmente todo este tema del Frente Amplio y el tema fiscal, de hecho, hay algo muy interesante y es que el único diputado que he visto que tienen como
cosas fiscales, digamos, como propuestas fiscales es Jonathan Acuña, que había presentado algunos que están más o menos para bajar impuestos. Sorprendentemente más liberal Jonathan Acuña al Frente Amplio que él, y Ujú. verdad, eso me extrañó mucho. Pero, digamos, con respecto a los ideales, ellos sí defienden mucho, por ejemplo, el tema de la nacionalización de las empresas, o ahora que estaba muy trending el tema de la gentrificación, y que al fin y al cabo sí son temas culturales también, pero evidentemente económicamente van a llegar a afectar a corto o largo plazo, es la realidad, ¿verdad? Con el tema y el discurso de la gentrificación, eso afecta directamente el tema del turismo, no hay de otra. Y son ciertos, como ciertos puntos de vista, ¿verdad? Que hay que empezar a desglosar, que son súper importantes y que tributariamente son una ridiculez. Si fuera por ellos, estoy segura que ellos suben el IVA al 20%, porque consideran que es lo correcto, porque se le sacaron el título de una caja de complex, ¿verdad? Es por lo mismo y por las ideas que ellos persiguen y la academia que ellos han eh, perseguido mucho. Eso también es otra, como que ellos también se engatusan mucho en los discursos. Ujú. ¿Por qué ellos, por ejemplo, en este caso hipotético, con base en qué ellos subirían, repito, hipotético, ¿verdad? ¿Por qué subirían el IVA del 13 al 20%? ¿Cuál sería ese propósito? Para entender bien lo que usted menciona. Es exactamente el punto. Yo no sé, no los entiendo. Somos los sordos. Porque ellos, vos pensás que ellos se apoyan, es que yo lo entiendo así, vamos a ver si lo podemos ver. En general, esta ideología no valora la redistribución o la reorganización estructural del Estado. No sé si qué es lo que compartís vos al respecto, sino que ha girado más la captación de recursos a través de la generación de más impuestos. Esa sería la pregunta. No sé Ujú. si eso es lo que tal vez vos pensás. Sí, O sea, Si le hacer un estado más grande. más grande. sí, O sea, un estado más sí, grande con más plata para asistir más. sí. Así es. Es Y si le replanteamos cambios estructurales, algo que no funciona, por ejemplo, un DINADECO que no funciona en un Ministerio de Gobernación y lo quieren pasar, por ejemplo, para un Ministerio de Planificación porque ahí va a surtir más efecto, ¿vos qué crees? ¿Se daría o no se daría? De hecho, no creo que pase porque ellos tienen una negativa constante a no fusionar ni, sí, básicamente quitar duplicidades o cerrar cosas que no funcionen. Ellos, lo que he notado es que en su discurso tienen o tienden a defender mucho los puestos públicos, ¿verdad? Con el tema, bueno, eso pasó con Oscar Arias, ¿verdad? Cuando se hicieron un montón de puestos públicos y de hecho, siempre, o sea, cada gobierno vamos en aumento en instituciones que se crean. Entonces, obviamente ellos no van a estar a favor de de quitar duplicidades o cerrar instituciones que no funcionan, ¿verdad? Em, Porque en su mente está quedándose gente sin trabajo. Yo creo que es que ellos no captan que de fijo pueden conseguir trabajo en cualquier otro lado, o sea, pero ellos como que han idealizado mucho eso. Asimismo, ¿verdad? Si nosotros analizamos a fondo el votante promedio del Frente Amplio, es gente que participa en sindicatos, que está muy pro de los derechos del trabajador y demás, entonces también eso perjudica mucho las circunstancias y complica mucho las circunstancias por lo mismo que estamos viendo ahora en jornadas 4x3, ¿verdad? Ellos centralizan mucho al trabajador y eso no está mal. El problema es que la manera en que lo plantean me parece que no es la correcta. O sea, yo creo que el Estado podría ser muchísimo más eficiente, ¿verdad? Y podrían entrar muchísimas más empresas a Costa Rica, que ahora de hecho se nos fue Intel, y se nos van a ir varias más, y podrían entrar más empresas, se abre la oportunidad laboral, hay mejores trabajos que los que puede conseguir alguien por medio del Estado, pero la tranquilidad que le da al tico trabajar en el Estado es enorme. O sea, alguien que entró, mejor dicho, con 20 años a trabajar no sé, a la Junta de Protección Social o a la Caja o al INSS, donde sea, ¿verdad? Probablemente ahí se va a pensionar. O sea, cuesta mucho que brinque mucho de puestos. Por lo general, el trabajador del sector público se queda en el sector público. Lucía, usted habla
como para entender también, ¿verdad? Porque son muchas ideas y muchos términos que van apareciendo. Usted habla las luchas pro derecho del trabajador, que eso no está mal. O Ujú. sea, no estamos hablando de que eso esté mal. Pero entonces a mí me gustaría que usted me amarre esto. La lucha pro derecho del trabajador, las condiciones del empleado público en general, no hablemos, ¿verdad?, de alguna institución en específico, las condiciones del empleado público y las condiciones del empleado privado. Eh, Ujú. y todo esto dentro, por ejemplo, del tema de 4x3, porque esencialmente el Frente Amplio quisiera, porque eso sí lo escuché de Rocío Alfaro Molina, quisieran que las condiciones de los empleados privados sean como las condiciones de los empleados públicos. ¿Cómo observa usted eso? Yo lo veo muy difícil porque Por las ejemplo. condiciones del sector público Ujú. están muy desigual. Las condiciones del sector público y el sector privado son bastante distintas, comenzando porque digamos, tomando dos personas que tengan exactamente el mismo puesto en el sector público, en el sector privado, lo más probable es que el del sector público gane mucho más, casi incluso el doble de lo que gana en el sector privado, ¿verdad? Hay una condición muy, muy, muy distinta y es que se toman como parámetros muy distintos. Yo no estudié recursos humanos, no sabría decirte mucho con respecto al tema de los parámetros de elección y demás, pero sí hay algo a favor y es que tienen los del sector público, es que tienen un Estado que los respalda, ¿verdad? Las empresas dependen de la ganancia, depende de cómo vaya funcionando la empresa. Entonces, si hay un recorte de empleados es porque probablemente la empresa lo está pasando mal y ya, pero en el sector público, con todo este tema de los pluses y todos estos como beneficios adquiridos que han tenido durante el tiempo, ¿verdad? Se vuelve muchísimo más complejo llegar y Derechos despedir a un adquiridos, sí. sector, ajá, derechos adquiridos, se vuelve mucho Ujú. más complejo despedir, ¿verdad? O sacar del sistema a un empleado público que probablemente gana más de lo que debería que a un empleado del sector privado, por lo mismo. De hecho, en ambos hay muchísima más rotación en el sector privado, ¿verdad? Porque inclusive pueden subir mucho de puesto que al sector público, que no hace falta subir tanto de puesto cuando ya vos tenés un buen salario. Bueno, la pandemia fue un ejemplo, ¿verdad? Ujú. En la pandemia no hubo despidos en el sector público, no hubo recortes de salario en el sector público, mientras que el sector privado fue una cosa pavorosa. Sí, Em, y usted mencionó también algo, también me gustaría saber qué piensa Ana Cris de eso, de aquel proyecto de ley que se presentó a la Asamblea Legislativa de una asociación u organización externa, Ujú. ¿verdad? Pero lo acogió el Frente Amplio y lo presentó. O sea, le ujú. entró ya en una línea, ¿verdad?, de trámite que le da potestad a los adolescentes y niños menores, perdón, menores de 12 años a decidir si quieren entrar en un proceso de cambio de sexo, cambio de género. Y usted mencionó eso en el video también. No sé cómo lo percibió Ana Cris también en ese momento. Bueno, en su momento hubo un sinfín de comentarios al respecto, ¿verdad? Este, también es parte de la misma ideología de ellos, ¿verdad? Y de cómo se utilizan, ¿verdad? No tuvo buena acogida, ¿verdad? Pero vieras que aparte de eso quiero atravesarte el caballo ahí, Lucía, y agregarte a eso que está diciendo Richard. ¿Qué Ujú. opinas de cómo ha manejado este partido el tema de las jornadas 4x3, ¿verdad? Inclusive se ha dicho que ese ilimitado de poner mociones en ese momento nos tiene metidos a todos en un zapato. Por cierto, he escuchado a Richard Ordóñez donde pregunta, bueno, ¿y cuál es el plan B, verdad? Para el Frente Amplio, ¿qué propone? Porque ese es otro tema, ¿verdad? No han propuesto un plan B, sobre todo por la juventud, ¿verdad? Los jóvenes, estos son empleos para jóvenes y ¿qué propuesta tienen? De Usted. hecho, sí, yo lo que he visto es que ellos van más en torno a bajar el tema de las horas laborales, que no me parece mal, ¿verdad? En Costa Rica se trabaja mucho,
mucho, mucho. Las jornadas son largas, son exhaustivas y todo lo demás. Entonces, en ese lado, ¿verdad? Por ese lado, yo entiendo la parte de que ellos no están a favor de que una persona trabaje 8 o 12 horas diarias. Ujú. Concordamos por ese lado. Ahora bien, hay que revisar si es sostenible económicamente ese asunto. Más allá de eso, me ha parecido muy extraño que ellos se autodenominen como un partido que es súper fuerte con el tema de juventud, cuando realmente es a los jóvenes a los que nos sirve trabajar 4x3. O sea, yo te voy a decir algo, si yo pudiera trabajar 4x3, lo haría antes de trabajar en una jornada laboral así de Esa era la completa. siguiente pregunta mía. Ujú. Ok. De hecho, en Costa Rica ya hay muchas empresas del sector privado que trabajan en 4x3 y el proyecto en ningún momento involucra que se le obliga al trabajador a coger la jornada. Simplemente, ¿usted le parece bien la jornada? Ok, está bien, implementela. Y si no, está bien. Digamos, no hay una obligación de por medio, no hay nada de eso, es una jornada opcional que le abre la oportunidad a muchos trabajadores, por ejemplo, las madres, de que vean a sus hijos 3 días por semana. Y eso también me molesta mucho. Cuando uno ve a Sofía Guillén, ¿verdad? Atacando, ahora que ella está embarazada y demás, atacando y defendiendo a las mujeres, yo digo, no es por nada, yo prefiero siendo una mujer, ¿verdad? Salir de mi casa tal vez un poquito más temprano, probablemente me brinco las presas, porque las presas son por la gente que estudia, ni siquiera es por la gente que trabaja, las presas son por los estudiantes, ¿verdad? Me brinco las presas, llego a trabajar, salgo un poquito más tarde, pero me cuido yo, me quito las presas y tengo más tiempo para pasarla con mi familia y es un día menos que me pueden acosar, solo por aquello. No sé si no se lo había imaginado, ¿verdad? Pero ella es como necia con eso. O sea, definitivamente yo prefiero agarrar un bus o un tren ahora a una hora mucho menos concurrida, porque es más probable que a mí no me vayan a acosar en el bus que a las 5 de la tarde con todo el mundo. Pero esos son el tipo de detalles que ellos han omitido, que a mí me parece muy loco porque ellos, yo no sé si es que lo hacen al propio o no sé, no lo piensan o su discurso nada más como que dicen cierta parte que les favorece, pero yo creo que rechazar el tema de las jornadas 4x3 es una ridiculez dadas las circunstancias que hay ahorita en este país. O sea, es que la gente ya lo trabaja, ¿verdad? Lucía, ¿vos crees entonces que en forma general a los jóvenes les puede favorecer o perjudicar la jornada 4x3? Favorecerlos, claro. Es que digamos, cuando uno está joven y soltero, ya aquí yo pasó mi época, ¿verdad? Pero cuando uno está joven y soltero, uno puede dedicarse más tiempo, ¿verdad? A trabajar, ganar, ahorrar, hacer un plan de vida. Yo me acuerdo muy bien cuando mi abuela me dijo, rómpete el lomo hasta los 30 años. Bueno, lo sigo haciendo. Pero Ok. ella me decía, rómpete el lomo hasta los 30 años para que formes la base que necesitas. Y ella tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque ya con familia es más difícil. Sí, Aún así se puede, pero es un poco más difícil. Por eso que Lucía dice que si ella tuviera el chance, la oportunidad de trabajar 4x3, probablemente lo haría, porque está en un momento de su vida que se lo permite. sí, Ese sí. es el punto, ¿verdad? Pero lo que a mí sí me preocupa mucho lo que dice Ana Cris. El Frente Amplio pone 1800 y pico de mociones del total de 2564, pero no propone algo distinto, algo diferente. O sea, no quiero 4x3 porque va a afectar el tema de jornadas y todo el asunto, pero propongo este proyecto que generaría muchos empleos. Eso Sí, no lo veo. ellos no tienen mentalidad propositiva. Eso lo he notado muchísimo. Ellos ¿Y son eso es como esa señora. por la ideología o porque ellos son así, Lucía? Yo creo que las dos. Yo creo que ¿Qué debe ser pasa una cuando usted ha tenido la oportunidad de preguntarle a alguien, por ejemplo, cuando estaba en la UCR y en esa interacción o algo por el estilo, decirle, bueno, entonces, ¿qué propone?
De hecho, sí, yo me llevo bien con un muchacho que de hecho estudia en la CID, él es socialista y es de las únicas personas con las que yo genuinamente me he podido sentar a hablar, de los únicos, de hecho él no apoya al Frente Amplio por lo mismo. Em, y es muy interesante porque dice, sí, mira, yo creo que deberían haber jornadas más flexibles, con menos horas, ya que la manera en la que nosotros trabajamos, ¿verdad? Y además, como Costa Rica se desenvuelve, no es necesariamente similar a un país centroamericano. Nosotros tenemos muchas cosas como muy innovadoras en esos ámbitos, ¿verdad? Entonces, podríamos definitivamente aspirar a jornadas más cortas y al fin y al cabo el, la persona, ¿verdad? Es muchísimo más eficiente en una jornada corta, ¿verdad? Porque se centra completamente que una jornada excesivamente larga. Entonces, hasta ahí todo bien. El tema es que a pesar de que tal vez muchos estudiantes o muchos socialistas o muchos zurdos en general tienen ideas, los representantes de la izquierda no están resolviendo esas inquietudes. O sea, el Frente Amplio yo no lo veo presentando un proyecto para eso y ya he tenido meses. Son como una señora quejumbrosa, se queja y no resuelve. Entonces, definitivamente digamos, es súper importante que si se quejan, resuelvan una mentalidad propositiva. Para eso están ahí, para proponer proyectos de ley, iniciativas legislativas, pero no lo están haciendo. Se están yendo por la tangente y es que eso es lo que les sirve para campaña. Ujú. Pero la verdad es que es lamentable. O sea, si hubieran tomado el tiempo en vez de escribir todas esas mociones, que no me la creo que las hayan escrito ellos, fijo, las hicieron con inteligencia artificial, pero si ellos hubieran tomado el tiempo de hacer esas mociones por inteligencia artificial, lo que duraron, hubieran redactado mejor un proyecto para Un proponerlo. proyecto para proponerlo, claro. Ya como para ir cerrando más o menos, a mí me gustaría escuchar qué pasaría si frente a Lucía, porque estamos hablando con Lucía, ¿verdad? Frente a Lucía viene un joven o una joven y le dice, vieras que estoy confundido, confundida, porque tengo este discurso que suena ideal, que suena, como dice Lucía, romántico, ¿verdad? Que suena como un mundo perfecto, pero no sé si eso es realmente lo que debería creer o lo que veo en esta otra realidad o lo que me genera esta otra realidad. Usted como joven, ¿qué le diría a esa persona? Ya me ha pasado varias veces. Ah, bueno, entonces cuenta el chisme, Sí, pues. Cuéntelo, la no, no, ya me ha experiencia. pasado varias veces, o sea, chicos que vienen militándole a, inclusive a Vanguardia Popular, o sea, Vanguardia Popular es terrible, ¿verdad? Es súper pesado ese ambiente. eh, Algunos del Frente Amplio, liberacionistas, de distintas corrientes, inclusive chicos PAC, que se han sentado conmigo y me dicen, vea, yo no la voy a venir a atacar, genuinamente explíqueme usted qué piensa, ¿verdad? Porque por lo general el discurso que no les gusta lo censuran, entonces, o lo atacan a uno muy ad hominem, al cuerpo. No atacan las ideas, atacan a la persona. Entonces, sí me ha pasado varias veces que chicos llegan y se acercan y me dicen, como Lucia, explíqueme. Entonces yo empiezo, ¿usted sabe cómo funcionan los impuestos? No. Entonces, les hago como una explicación, ¿verdad? De un poquito del sistema público, cuántas instituciones hay, cómo funcionan los impuestos, algunos términos basiquitos, pero y muy importantes, por ejemplo, los impuestos progresivos, ¿verdad? Como ese tipo de cositas que son muy importantes, que el tico sepa, que el tico no conoce, ¿verdad? Este, para que ellos empiecen a entender las ideas, pero no adoctrinándolos, porque a mí no me interesa adoctrinarlos. Si ellos al final consideran que lo que uno dice tiene sentido, probablemente ellos tomarán su decisión, pero yo no los voy a obligar a pensar igual que yo. No les puedo decir que son unos estúpidos, ¿verdad? Perdón el francés, por no pensar igual que yo, como ellos sí lo hacen como con uno. Entonces, eso es lo que hago yo. Yo llego y me siento con ellos y yo, mira, yo creo esto y esto y esto. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Punto. Y si ellos tienen más preguntas, ¿verdad? Ellos llegan y se acercan y me dicen, mira, tengo una pregunta, ¿qué opinas vos sobre esto? Entonces le explico y es, ah, mira, tiene razón. Entonces empiezan a hacer una comparativa entre lo que ellos escuchan, que es correcto, que les dicen que está bien, y que ellos mismos muchas veces me han externado que en esos ambientes políticos de izquierda
Ellos no pueden hacer preguntas porque si hacen preguntas los tachan, ¿verdad? Si ellos no están súper informados sobre todo o súper bien adoctrinados, mejor dicho, los tachan y los apartan y no les dan la atención que ellos piden, entonces se frustran y van al otro lado, que soy yo, o somos nosotros, y es, mira, me pasó esto y esto y esto, ¿usted qué opina? Y yo en vez de gritarle, tacharlo y decirle que es un fascista, ¿verdad? Yo lo que le digo es, vea, papito, yo lo entiendo, suena bonito, pero la vida no es tan bonita y el mundo no funciona así. Entonces uno les explica un poquito y uno los guía, pero vamos a eso, la idea es guiarlos, la idea es que ellos por sí mismos descubran las cosas, no se trata de venirles a vender ideología, porque yo le puedo recitar a usted la definición completa del liberalismo según Venegas Lynch allá en Argentina, yo me leí un montón de libros y yo le puedo llegar a decir ideología, ¿verdad? Pero se pierde mucho la idea, porque si yo no soy capaz de argumentar mi ideología por medio de las vivencias del costarricense, entonces mi ideología es igual de idealista que la de ellos. Definamos para la lista de términos, por favor, adoctrinar. Ese marco teórico me encanta. Un glosario. Básicamente, sí, un glosario me encanta. Yo definiría adoctrinar como el acto de tal vez enseñar con un sesgo muy, muy claro, ¿verdad? Que al fin y al cabo termina con una imposición de lo que se tiene que aprender. Eso para mí en lo personal es adoctrinar, porque adoctrinar muchas veces empieza de buena fe, ¿verdad? Empieza de, mira, yo le enseño, mira, yo le explico, mira, yo lo ubico, pero cuando nos ponemos a desglosar qué es realmente lo que está pasando, hay un sesgo ahí impositivo de lo que se debe pensar, ¿verdad? Entonces ahí es cuando entra el adoctrinamiento. Eso pasa mucho en la educación pública en general, no solo universitaria, en todo lado. Ujú. Pero sí. Ok. Para ir cerrando, un comentario de Ana Cris, luego yo, Bueno, y sí, cerramos con el de Lucía, que es la invitada especial. bueno, agradecerte, Lucía, por haber venido con nosotros un ratito para poder poner en perspectiva todo este montón de temas de los que hemos hablado desde el live hasta ahorita, y de cómo prospectas eso que vos dijiste, es una enseñanza imparcial. Yo diría que lo que estás dando es las herramientas, sin decirle a nadie, use esta. Yo creo que a eso es a lo que tenemos que ir. Me parece muy buena la forma que lo estás realizando. Bienvenido sea un liderazgo de este tipo y de ahí, invitadísima para la próxima vez, obviamente, para venir de nuevo a hablar con nosotros de otros temas porque tenemos que tocar temas económicos que se verán ahora Sí, en campaña política y hacer una crítica de todas las candidaturas. Muy bien, muchas gracias, Ana Cris. Yo reiterar, ¿cuál es el objetivo de traer a Lucía y hablar un ratito? Primero que todo, nace a raíz de la entrevista que le da a Impact Channel. Ahora El estamos video, profundizando un poco más, ¿verdad? Y de esa declaración que ella hace en un video. Eh, pero este espacio está abierto para que venga una persona de izquierda o izquierda extrema y dura, no importa, porque aquí vamos a hablar con criterios, hablar con respeto, hablar amenamente, ¿ok? Yo no voy a andarme en paños tibios, ¿verdad? O en ambigüedades. Yo no comulgo personalmente con la izquierda, con las yo ideas de tampoco. izquierda, Sí, sí, aquí en eso sí pero estamos. no los juzgo por que ellos piensen lo que piensen y no les digo, tienen que pensar distinto, yo soy pro diálogo. Hablemos, pongamos ideas, cartas sobre la mesa y después de que usted escuche sus argumentos y yo escuche los suyos, definimos a ver con qué nos queremos quedar. Todo el mundo es libre. La imposición es el problema, ¿ok? La imposición. Y yo aquí mencioné el nombre de una persona con apellido, Vianney Mora.
que si quiere Vianey Mora y alguien la conoce o ve esta entrevista, invitada está para que venga, Sería que se buenísimo. conecte y hablamos, y hablamos. A mí me encantaría saber por qué aceptó esa invitación del Consejo Nacional Electoral, así se llama, de Ujú. Venezuela, qué fue a hacer ahí, qué vio, ¿verdad? ¿Qué piensa del régimen de Maduro? ¿Qué piensa de la orden de captura de Estados Unidos a Maduro? ¿Qué piensa de los 8 millones de venezolanos que han tenido que huir de su patria? ¿Verdad? ¿Qué piensa de los medios de comunicación que se han cerrado? ¿Qué piensa de la debacle y la ruina económica que vive Venezuela por propia decisión de sus gobernantes, entre otras cosas? ¿Verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque son los cuestionamientos. Aquí no es ser complaciente con Lucía, porque de repente pensamos parecido Parecido. en algunas cosas, ¿verdad? No, es sencillamente que hay hechos concretos y objetivos a los que hay que enfrentarse. Y esa es mi posición. Y nuevamente agradecerle a Lucía por este ratito y le damos la palabra a Lucía para que también dé su mensajito final. Sí, con respecto a esta muchacha y a casi todo, esta muchacha Vianey Mora y casi todas estas personas que aspiran a puestos de elección popular, hablen, conversen con la gente, expliquen lo que sucede, ¿verdad? Y no justifiquen lo indefendible. O sea, yo creo que más allá de uno intentar de jugar de imparcial, hay cosas que simplemente no se pueden justificar. Estamos hablando que Venezuela ha exportado más cerebros de venezolanos yéndose y huyendo de la masacre que está pasando ahí que petróleo. O sea, dadas las circunstancias, estamos muy mal. Entonces, eh, con todo lo que ha estado pasando del Frente Amplio, yo los insto de verdad que de verdad los jóvenes deben aprender a pensar por sí mismos, porque es más fácil jugar al revolucionario cuando nadie cuestiona su propia revolución y eso es lo que pasa en el Frente Amplio. Entonces, sí, como lo he dicho siempre, a mí me pueden contactar cualquier consulta y cualquier cosa en lo que les pueda ayudar. Ahora viene la campaña, entonces sería bueno empezar a desglosar todas estas propuestas que traen, porque ya había Claudia Dobles, de hecho estábamos hablando sobre el tema del plan fiscal y todo esto que estaba otra vez queriendo proponer y todo el embrollo. Entonces, ella y Álvaro Ramos y Laura Fernández y Fabricio y también creo que viene Fernando Zamora. Hay varios, hay varias carillas conocidas, Natalia. Entonces definitivamente hay que empezar a desglosar las propuestas, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, porque todos tendrán algo bueno y algo malo, pero es que es importantísimo empezar a hablar de esto y que la gente no se vaya de jupa con ideas que no sirven, ¿verdad? Entonces, No solo la y gente, explicar por sino qué. los jóvenes. Los Ujú. jóvenes, ese es el idioma que vos debes de llevar y ojalá que esto sea Sí, espacio para eso. entonces, cualquier consulta, con mucho gusto, me pueden buscar en redes. Y de verdad, si hay jóvenes que si quieren aplicar eventualmente a la otra juventud, este movimiento partidario, ¿verdad? Están completamente invitados. Nosotros llevamos un proceso de reclutamiento, nosotros hacemos entrevistas y demás, entonces pueden aplicar. Y de verdad que la idea es que nosotros saquemos adelante esto porque hay que dar la batalla cultural y no hay que dejar que estos discursos empobrecedores terminen perjudicando a todos los jóvenes. Entonces, sí, Nada más reiterar, la otra juventud está en proceso de inscripción como asociación y es apolítica. apartidaria, Apartidaria, perdón. política apartidaria. Ok, ok. Política Es aparte. política, no, independientemente cada quien tiene su orientación política, pero la Ujú, asociación como tal es apartidaria. No, no tiene una inclinación partidaria en común, en específico. Listo. así es. Bueno, nuevamente aquí cualquier persona a raíz de este video o de cualquier otro puede hacerse la opinión que guste. Acá no se le está imponiendo la opinión una forma de pensar a nadie. Y pues aquí tenemos a Lucía. Ella nos dio su parecer, sus argumentos, sus fundamentos. Es una joven en proceso de formación profesional,
es notoria en redes sociales y ojalá que los jóvenes, independientemente de dónde estén o qué estén haciendo, comiencen a hacer ese ejercicio patriótico de informarse y de crear un criterio personal robusto y espacio responsable, ¿verdad? Ujú. Muchísimas gracias, Ana Cris. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias. Con eso terminamos esta conversación, que no sabemos cuánto duró, pero esperemos que la hayan disfrutado. Y si llegaron hasta el final, pues hay que nos digan, llegamos hasta el final. ¿Ok? Muchas gracias. Bye bye.